Pues aquí estamos reunidos con el propósito de crecer nuestra fe, ¿no? Y animar unos a otros. Es una temporada de muchas actividades, ¿no? De regresar la vida de la escuela, especialmente por los padres que tienen que empezar a levantar los niños más temprano y más difícil para regresar las actividades normales, ¿no? Pues cuando yo estaba pensando en esta mañana, pues pensando de los hermanos que no están asistiendo, pues una de las cosas que quiero animar a cada uno de nosotros es saber que no es solamente nuestra responsabilidad como pastores. Yo conozco gente en Jalisco, me dicen que, pues el pastor no me buscan. Entonces, el asunto es que nosotros como cuerpo de Cristo debemos tener esta responsabilidad de decir, yo voy a buscar a mis hermanos, de saber dónde andan. Porque en realidad, si somos la iglesia, debe ser una oportunidad por nosotros de cuidar unos a otros. Bueno, déjeme orar por mucho tiempo. Señor, en ese día te damos gracias por ese privilegio que tenemos otra vez más de leer tu Biblia, tu palabra que nos corrige, que nos da esta esperanza por el futuro. Pero también, Señor, que nos da esta fuerza para crecer nuestra fe, porque sabemos que la fe es resultado de escuchar tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por ese día que vas a crecer nuestra fe. Y te pido, Señor, por unos temas que vienen en la carta de Pedro que son difíciles a veces de entender. Ayúdanos de comprender la magnitud de tu palabra, de la magnitud de estas doctrinas, de estas enseñanzas que hay. Ayúdanos para masticar la carne de tu palabra. Te damos gracias por ese día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en el día de hoy iniciamos el nuevo estudio de la primera carta de Pedro. Y me toca hoy iniciar. Y es un poco difícil porque esos versículos, la carta de Pedro es una carta muy chiquita. Y si tengas chance entre semana, puedes escucharlo. Yo creo que es menos de 30 minutos, puedes escuchar toda la carta. Por YouTube puedes escucharlo bien fácil. Yo estaba pensando, podemos hacerlo el día de hoy. Pues yo dije, mejor que hacemos un video, escuchamos un video en un ratito del proyecto de la Biblia, Bible Project, que va a dar una introducción. Pero antes de esto, quiero compartir con ustedes brevemente, ayudarnos a recordar quién era Pedro. ¿Ok? Esto va a ayudarnos a recordar parte de la carácter y quién es Pedro de la Escritura. Pues yo agarré un comentario que menciona mucho esto. Y yo quiero compartir con nosotros el día de hoy. El nombre de Pedro se menciona en los evangelios con mucho más frecuencia que de cualquier otra, excepto de Jesús. Nadie habla de los evangelios con tanta frecuencia como Pedro. Y Jesús le habló más a Pedro a cualquier otra persona. Jesús reprendió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Pedro fue el único discípulo que se atrevió a aprender a Jesús. ¿Recuerdas que él dijo, no vayas a Jerusalén? ¿Y que recuerdas que dijo Jesús en ese momento?
vete atrás de mí, Satanás. Entonces, Pedro confesó a Jesús con más valiente y precisión de cualquier otro discípulo, diciendo que es hijo de Dios. Muy claro, él dijo esto. Pero también Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. Negó a Jesús 3 veces. Jesús alabó a Pedro más que cualquier otro discípulo. Solo entre los discípulos Jesús les dirigió a Pedro como Satanás. Eso es lo que hemos hablado. Dando a Pedro, que es tan prominente en Evangelios, vale la pena recordar algunas de las menciones importantes de Pedro en las historias bíblicas. Cuando Jesús se despertó temprano por la mañana para orar antes de amanecer, Simón Pedro guió a los más discípulos una búsqueda para encontrar a Jesús y decirle qué debía hacer. Eso es Marcos 1. Pedro echó sus redes siguiendo las instrucciones de Jesús para captar una enorme cantidad de peces. Eso es Lucas 5. Pero Pedro emprendió un singular viaje de evangelización con los demás discípulos. Ellos se fueron a hacer evangelismo. Pedro descendió la barca durante un fuerte tormento y caminó sobre las aguas con Jesús. Pedro fue quien dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso es Juan 6, 68, 69. Pedro vio a Jesús transfigurado en gloria junto con Moisés y Elías. Pedro fue quien le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debemos perdonar a un hermano que peca contra nosotros? Citando y levantando cifra de 7. Y respondió Jesús: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 por 70. Montón de veces tenemos que perdonar, pero era Pedro quien preguntó. Pedro fue quien insistió que Jesús no lavará sus pies. Luego le ordenó que lavara todo el cuerpo en el último cena. ¿Recuerdas esto? Pedro escuchó a Jesús padecer que anegaría 3 veces. Y Pedro respondió: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y el resto de los discípulos estuvieron de acuerdo. Un hombre que estaba diciendo una cosa, pero en la misma noche negó y traicionó a Jesús. Y esto fue el mismo hombre que cortó la oreja derecha del Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús. ¿Por qué no se agarró el cuchillo y se pegó otra parte del cuerpo? No sabemos. Pero se cortó la orilla, su oído. Puede ser que estaba enojado y se molestó y intentó cortar la cabeza, pero él estaba actuando con sus emociones. Pedro fue quien corrió a un discípulo Juan el sepulcro la mañana de resurrección, tras escuchar a las mujeres decir el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro. Pedro fue quien recibió la vista personal de Jesús resucitando el día de resurrección. Pedro recibió una restauración pública de Jesús delante de todos los discípulos después de la resurrección.
Eso es cuando Jesús dijo, ¿me amas? Y que dijo, sí, dar comer a mis ovejas. Eso es una restauración de su ministerio. Recuerdan que en el día de Pentecostés había un hombre que levantó y predicó en este día que recibieron el Espíritu Santo. Era Pedro, que predicó en frente de un montón de gente. El mismo hombre que negó a Jesús en la misma noche que se entregó a Jesús a la muerte, negó a Jesús, pero después, cuando Jesús se fue, recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ayudó a Pedro a enfrentar y predicar, y 3,000 personas fueron salvados en la misma noche, el mismo día. Una gran diferencia entre Pedro de principio hasta Pedro después que Jesús se fue. ¿Recuerdas que él también fue un instrumento que Dios usó para dirigir la iglesia primitivo, que él estaba diciendo a la iglesia que pues debemos seguir, y Dios dio a él una visión de que él podía, todos podemos comer carne ahora que ellos consideraban que era impuro? Dios dio una visión de, pues tú puedes verlo en Hechos. Pero Él dio esto a la iglesia diciendo que ya no tenemos que seguir la ley y podemos comer toda la carne porque Dios consideró que es puro. Pues también Pablo tuvo que enfrentar su hipocresía cuando él empezó a comer con los gentiles y los creyentes en ese tiempo, y él estaba comiendo cuando algunos que estaban siguiendo el Antiguo Testamento de la ley, él dijo, pues voy a dejarlos. Y podemos ver esto en Gálatas, donde Pablo tuvo que enfrentar su hipocresía. Entonces, fue hombre como nosotros, hombre que Dios usó para dirigir y ayudar a la iglesia a seguir los caminos de Dios. Y podemos decir que este fue un hombre imperfecto, casado, y fue útil para ayudar a la iglesia a seguir en los primeros días después de Jesús se fue a la tierra. Bueno, podemos ver en esta carta que él dijo, escribiendo esta carta, el primer versículo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces, apóstol significa un hombre, un testificante, en ese tiempo, un hombre que fue enviado por Jesús. Entonces, esta carta fue escrito por Pedro, ¿a dónde? A los de dispersión de el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Britania. Es interesante de ver esto. ¿Dónde está esto? Si todos tienen Biblia y puedes ver atrás una mapa, generalmente puedes ver atrás y puedes ver, ahí está Galacia, Asia, Britania. Todo esto está entre el Mar Negro y el Mediterráneo, el Mar Mediterráneo. Esta zona, del lado de perdón. Y eso es donde fue escrito esta carta. Entonces vamos a ver este video corto para ayudarnos a captar un poco más las razones que Pedro escribió esta carta. Entonces vamos a ver este video muy corto. Es el Bible Project, es de la general de la carta de Pedro. Su nombre era Simón o Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro.
Jesús prometió que Él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años. Y eso fue lo que sucedió. Recuerda los primeros capítulos del libro de Hechos. Eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio. Descubrimos esto en la conclusión de su carta, que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia, y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual. Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos. Así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Y esto ayuda a explicar el diseño y los temas principales de la carta. Inicia con un saludo y continúa con una poética canción de alabanza a Dios que introduce los temas claves que se exploran en el cuerpo de la carta, donde primero afirma la nueva identidad de familia de estos cristianos perseguidos, lo que les ayudará a ver sus sufrimientos como una forma de testificar de Jesús. Y esto les enfoca su esperanza del futuro en el regreso de Jesús. Profundicemos y verás cómo todas estas piezas trabajan juntas. Así que Pedro inicia saludando a estas iglesias como el pueblo elegido de Dios, que están exiliados alrededor del mundo. Ahora, Pedro deja claro a través de la carta que estos cristianos a los que está escribiendo son gentiles. Pero aquí, él los describe con frases del Antiguo Testamento que describen cómo Dios eligió al pueblo de Israel, la familia de Abraham, quien fue un exiliado y peregrino. Esta es una estrategia clave que Pedro repite a través de toda la carta. Él quiere que estos cristianos no judíos que estaban sufriendo vean que a través de Jesús ellos ahora pertenecen a la familia de Abraham. Así que ellos son exiliados peregrinos, al igual que Abraham. Son malentendidos, maltratados y buscan su verdadero hogar en la tierra prometida. Pedro continúa esta idea en la canción inicial. Él alaba a Dios por haber hecho que las personas nacieran de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús en el poder del Espíritu. Dios está invitando a todas las personas a una nueva familia centrada alrededor de Jesús. Una familia a la que le ha sido dada una nueva identidad como hijos amados de Dios y que tiene una nueva esperanza, la de un mundo renacido por el amor de Dios cuando Jesús regrese como Rey. Y para las personas que tienen esta esperanza, el sufrimiento y la persecución son en realidad un extraño regalo, porque deshacen las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador y nos recuerda nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza. Así que paradójicamente, las dificultades de la vida pueden en realidad profundizar nuestra fe, la hacen más genuina. A partir de ahí, Pedro pasa al cuerpo de la carta, pero va a explorar todas esas ideas a mayor profundidad. Así que él primero desarrolla el tema de la nueva identidad de familia del pueblo de Dios. Él toma aún más imágenes memorables del Antiguo Testamento sobre la familia de Israel y luego las aplica a estos cristianos gentiles. Entonces, como los israelitas que dejaron Egipto, ellos también deben ceñir sus lomos y dejar atrás su antigua manera de vivir mientras van camino a un nuevo futuro. De manera que ahora ellos son el pueblo santo de Dios, que están en camino a través del desierto. Son el pueblo del nuevo Éxodo, quienes han sido redimidos por la sangre de Jesús, quien es el Cordero definitivo de la Pascua. Son el pueblo del nuevo pacto, que tienen la palabra de Dios en lo profundo de ellos, restaurando sus corazones y renovando sus mentes. Son el nuevo templo, construido sobre el fundamento de Jesús mismo, y son el nuevo reino de sacerdotes, quienes sirven a Dios como sus representantes a las naciones. Ahora, al aplicar todas estas increíbles imágenes a estos cristianos gentiles perseguidos, Pedro está colocando su sufrimiento en una narrativa completamente nueva. Y esto nos lleva a la siguiente sección. Su persecución en realidad puede ayudar a traer claridad a su misión en el mundo, la de llevar testimonio de la misericordia de Dios entre las naciones. Así que Pedro primero les anima a someterse al gobierno romano, incluso si es opresivo. Sí, él reconoce que su persecución, su sufrimiento, es injusto,
Pero la resistencia violenta no resuelve nada, sin mencionar que traiciona las enseñanzas de Jesús, quien amó a sus enemigos en lugar de matarlos. Después, Pedro resalta específicamente la muy difícil situación que enfrentaban los esclavos cristianos y las esposas cuando vivían en los hogares romanos donde el jefe de familia no seguía a Jesús. El problema es que se esperaba que todos en la casa se sometieran y adoraran a los dioses del jefe de familia. De manera que Pedro está consciente de que dar tu lealtad a Jesús generará sospecha. Así que Pedro dice que es verdad, todos los cristianos, incluyendo a los esclavos y a las esposas romanas, han sido completamente liberados por Jesús, pero deben demostrar esa libertad no a través de la rebelión, sino resistiendo el mal de la misma manera en que lo hizo Jesús, a través de mostrar amor y generosidad a tus enemigos. Y en los hogares donde el esposo también es cristiano, la historia es distinta. Ellos deben tratar a sus esposas de manera totalmente diferente a como lo hacen sus vecinos romanos, considerándolas como iguales delante de Dios y dignas de honor y respeto. Y Pedro espera que al imitar el amor y el reino invertido de Jesús, le dará poder a sus palabras, mientras dan testimonio de la misericordia de Dios y muestran a las personas la hermosa verdad del camino de Jesús. Pero Pedro también es un realista. Él sabe que los cristianos seguirán siendo perseguidos, así que les recuerda de su vindicación futura. Él recuerda cómo Jesús mismo fue perseguido injustamente y asesinado por poderes humanos corruptos, pero en realidad estaba muriendo por los pecados de sus enemigos. Y después Él fue vindicado y le fue dada la vida de resurrección por el Espíritu. Y ahora Jesús está exaltado como Rey sobre todos los poderes humanos y espirituales. Luego Pedro muestra cómo el bautismo apunta a la vindicación de los seguidores de Jesús. Entonces, como Noé, ellos han sido salvados a través de las aguas, no como un ritual mágico, sino como un símbolo sagrado que muestra el cambio de su corazón, su deseo de ser unidos a Jesús en su muerte y resurrección. Y así que ahora, incluso si son asesinados por seguir a Jesús, su esperanza está en la vindicación y exaltación futura junto a su Rey, lo que lleva a Pedro al movimiento final. Él les recuerda las palabras de Jesús, que sus discípulos deberían considerar un honor y un gozo el ser perseguidos, así como él lo fue. Pedro luego llama a los líderes de iglesia a cuidar de estos cristianos sufrientes y a mostrar la misma clase de liderazgo de servicio que Jesús hizo con sus discípulos. Y finalmente, Pedro les recuerda a estos cristianos acerca del verdadero enemigo al que se enfrentan. La hostilidad no es simplemente cultural o siquiera política. Hay fuerzas oscuras de maldad espiritual que están trabajando, inspirando odio y violencia. Y ellos deben resistir esta maldad, permaneciendo fieles a Jesús y a sus enseñanzas, y anticipando su regreso y victoria final sobre esa maldad. Pedro concluye con una oración por fortaleza divina y envía un saludo de la iglesia en Roma, a la cual él llama Babilonia. Eso es genial. Pedro aquí está adoptando la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, para quienes el nombre de Babilonia se convirtió en un arquetipo para toda nación corrupta. Así que Roma se ha convertido en la nueva Babilonia, y es en su imperio donde el pueblo de Dios está ahora exiliado de su verdadero hogar en la nueva creación. La primera carta de Pedro es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento. El pueblo de Dios ha sido una minoría incomprendida desde su mismísimo comienzo y deberían esperar enfrentar hostilidad porque han sido elegidos para vivir bajo el reino de un rey diferente, Jesús. Sin embargo, la persecución puede convertirse en un regalo extraño para la iglesia porque ofrece una oportunidad de mostrar a otros el sorprendente amor y generosidad de Jesús, que es motivada por su regreso. Y de eso se trata Primera de Pedro. Muy bien. Un video chiquita. Ese es un buen lugar para tener entendimiento por los libros y las cartas de la Biblia. Y por mucho tiempo podemos ver ahí quién estaba recibiendo esa carta. Pues eran los expatriados, pues dice aquí en Reina Valera, a los expatriados de la dispersión en la Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Betania. Nueva versión internacional dice extranjeros dispersos. Nueva traducción viviente, escribe esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betania. Entonces, la dispersión. Eso es parte de lo que podemos ver. La carta de Pedro fue escrito entre, dice, los mayoría de las personas después de la vida de Jesús fue como el año 64, 65, 70, algo ahí. Y eso es la razón por qué ellos dicen esto, es porque había esta persecución que vino a la iglesia cristiana en ese tiempo, donde empezaron a agarrar, como ese es el tiempo de Pablo, como él empezó a agarrar a los cristianos y ponerlos en el cárcel. Entonces, si estás en un tiempo de persecución y estás en un tiempo de riesgo de tu vida, a veces mejor es huir y regresar o ir a otros lugares. Entonces, esto fue el tiempo donde la iglesia estaba empezando a dispersarse de Jerusalén. Y por la persecución, eso es como una ilustración. Yo miré una vez, es un vaso de la iglesia que se lo tira y se lo rompe y todas las piezas del vidrio se fueron. Y donde cada pedazo del vidrio es una nueva representación de Cristo en cada lugar. Entonces, era la forma que Dios estaba extendiendo la iglesia cristiana en el principio, por medio de persecución. Entonces, si hubieras huido o estás viviendo un pueblo donde hay persecución, y estás en un tiempo donde estás sometido al gobierno y te sientes que estás a tu máximo, ¿qué sentías en ese momento que uno de los líderes de la iglesia, venga o está trayendo, un hombre está trayendo una carta a la iglesia? ¿Cómo sentías? En ese momento era algo que ellos estaban a su último, pues persecución era fuerte, hasta que, ¿cómo se dice? Nero, ¿cómo se llama en español? Nerón. Él estaba matando a los cristianos en las arenas por fuego y por los leones, solamente porque eran cristianos. Y ellos estaban sufriendo una vida que, pues, la vida se va a acabar muy pronto. Entonces, una carta de ánimo de el líder Pedro, enviando una carta diciendo: hermanos, dispersas en diferentes lugares, aquí está una carta de ánimo por ustedes. Es una carta de animar, seguir enfrentando esa persecución. Entonces, tan preciosas eran las palabras en medio de tiempos difíciles, las palabras de Pedro a la iglesia en ese tiempo. Pues en esto es interesante que él escribe la carta en estas palabras. Interesante, ¿no? Ese es vamos a ver estos versículos. Primer versículo de Pedro, 1 de Pedro 1. Tengo varias versiones. Tengo Reina Valera, Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente. Dice, primero Reina Valera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en pronto, Galacia, Capadocia, Asia y Betania, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser regocijados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Nueva Traducción Viviente dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Betania, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser regocijados con su sangre, que abundan en ustedes la gracia y la paz. Pues voy a terminar con esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betania. Dios Padre lo conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo, que Dios les concedía cada vez más gracia y paz. Entonces, la primera frase que quiero que nosotros miramos es extranjeros, expatriatos. Juan 15:19 dice: ustedes fueron del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aunque cuando yo los elegí del mundo. Juan 17:15-18. No ruego que lo quitas del mundo. Esa es la oración que Jesús estaba orando en la última noche antes que fue la cruz. No ruego que lo quitas del mundo, sino que protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Filipenses 3:20-21. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante el cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a ver un versículo de Hebreos 11. Hebreos 11:13 dice: por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Déjenme preguntarles, eso es algo muy simple. Ustedes pueden conocer que no soy mexicano, ¿no? ¿Por qué? Parece un gringo, pero ¿por qué yo parece un gringo? ¿Qué son las cualidades que yo soy gringo? ¿Cómo parece? Mi acento de español, gracias. ¿Qué más? Mis ojos, mi piel, mi altura puede ser, mi pelo en mi cara. La mayoría de los mexicanos no tienen pelo, menos Javier y Martín, su hijo. Pero esa es la parte interesante que Pedro estaba identificando a nosotros como creyentes. Ustedes son peregrinos, son extranjeros. ¿De qué? De este mundo.
Porque ahora son separados del mundo, porque ahora en Cristo no somos del mundo. Lo que estaba diciendo Jesús en su oración, nosotros ahora somos separados. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Entonces, con esa identidad ahora, tenemos que realizar todo lo que va a suceder en nuestra vida. Podemos ver una vista diferente. Podemos tener una vista diferente. Yo puedo decir a ustedes, cuando ustedes votan como mexicanos, van a votar, deben votar. Cuando los políticos vengan y están tratando de poner estampas en mi carro, yo digo, perdón, no puedo. Es ilegal para mí a votar, porque yo soy residente permanente, no puedo involucrarme en la política. Eso es algo que mi derecho, yo no tengo derechos como ustedes, como ciudadanía de México. Ustedes tienen ese derecho a votar, yo no. Eso es una diferencia. Nosotros ahora somos ciudadanía, tenemos nuestra ciudadanía con Jesús, tenemos derechos. Tenemos una identidad diferente, tenemos algo diferente. Ahora lo que puede suceder con todas nuestras cosas, toda nuestra vida, podemos ver diferente. En el sentido de que cualquier cosa que yo tengo, si yo pertenezco a Dios, no vale la pena. Pablo dijo, yo considero todo es basura, la ganancia de este mundo es basura en comparación de ganar a Cristo. Y eso es por nosotros. Si estás en Cristo, nosotros podemos decir, yo soy ciudadano de Dios, de los cielos. Ahora mi vida es diferente. Yo puedo ver las cosas diferente. Todo mi tiempo, mi dinero, mis cosas, mi vida, mi salud, todo es diferente. Y eso es una de las cosas yo creo que por nosotros necesitamos recordar, porque tan difícil es recordar, ¿no? La vida sigue. ¿Cuántos de nosotros necesitamos dinero por el día? Mi sobrino ahora está trabajando y él empezó un nuevo trabajo y la primera sueldo vino el viernes y estaba bien feliz porque ahora llegó el dinero de nuevo. Pero tan difícil es por nosotros de ser influenciados por el mundo, porque vivimos aquí en el mundo, no somos del mundo, pero aquí la influencia del mundo está alrededor diciendo que es más importante, la felicidad. La felicidad que tenemos es tan importante. El mundo quiere convencernos de muchas cosas. Puedes decir un montón de diferentes cosas que puede ser que esto es la significancia de tu vida, estar feliz, de tener muchas cosas, mucho dinero, un montón de diferentes cosas. El mundo quiere convencernos que va a darnos la felicidad y la paz. Pero en realidad, cuando nosotros venimos a Cristo, esto es una nueva ciudadanía que tenemos, una nueva identidad. Estamos hijos de Dios, redimidos por Cristo. Pues que dice Romanos 12, 1 y 2, muy conocido. Dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presentan ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que como debe adorar a Dios, y no adoptan ¿qué? Las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueban cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto. Tan fácil es el mundo a convencernos qué significa la vida. Pero nosotros como peregrinos, dice peregrinos, o extranjeros, podemos decir, yo pertenezco a otra ciudadanía. Yo pertenezco a otra ciudad, no está aquí, está en los cielos.
Yo estoy esperando por mi futuro, mi herencia eterna. Ahora estoy recibiendo un beneficio que Dios está conmigo, pero todavía es difícil de dejar el mundo de influenciar mi forma de pensar. Eso es muy importante que nosotros regresamos a la Escritura un montón de veces, todos los días de nuestras vidas, porque el mundo quiere convencernos algo diferente. Todo el tiempo está diciendo, si este no te da felicidad, déjalo. Pero en realidad nosotros, si pertenecemos a Dios, tenemos nuestra identidad, nuestra ciudadanía que está en Cristo. Ahora nosotros tenemos este privilegio de decir, todas las cosas del mundo quiere decirme que eso vale la pena. En realidad no vale la pena porque no son espirituales, no es cosas espirituales. En realidad todas mis cosas son por Dios. Si Dios puede usar mis bienes para su gloria, adelante. Si Dios me dice, dámelo, ok Dios, va a ser difícil. Si Dios te dice, dame tu celular, ¿estás listo? Dame las llaves de tu carro. Eso es mío. Pero si nosotros seguimos a Dios y Él dice a nosotros, obedézcame y sigue, y va a recibir muchos beneficios, muchas bendiciones, en muchas maneras. Hay un montón de cosas que ni sabemos qué va a suceder. Yo puedo decir, si nosotros estamos en obediencia, Dios va a bendecirnos mucho más de lo que imaginamos. Pero hay momentos que Él quiere que nosotros sacrificamos cosas grandes para decir, estas cosas no me importa, en realidad es una cosa superficial. Un celular es muy útil, necesitamos comunicar. Necesitamos tener mucha información. Hasta que ayer yo estaba preparándome porque no tuve internet en el lugar donde yo estaba. Y yo estaba mirando, pues voy a investigar y empezó a leer los comentarios aquí en mi celular. Muy útil. Pero si estamos en Cristo, Dios puede decirte, dámelo. Ese es mío. Yo voy a usarlo para bendecir a otras personas. No te preocupes, yo te voy a bendecir mejor. Esa es una predicación separada. Voy a seguir, ¿ok? Estaba comentando a Carlos ayer. Estos versículos, son difíciles. ¿Por qué? Vamos a ver de nuevo, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser regocijados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Voy a leer en una versión, dice, según el conocimiento previo de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, a ser regocijados con su sangre, que abunden en ustedes la gracia y paz. La palabra que está difícil ahí es elegidos. ¿Has escuchado la doctrina de elección? Si has estado en la iglesia suficiente tiempo, vas a escuchar a alguien diciendo, necesitamos creer en la elección. Ahí dice, según el conocimiento previo de Dios mediante la obra santificador, pero en nueva versión, a los elegidos. Reina Valera dice, elegidos según la presencia de Dios,
Padre. Entonces, como pastores, a veces decimos, mejor que seguimos, no hablamos, porque es difícil de explicar. Déjeme compartir unos versículos para ayudarnos con esto. Colosenses 3, 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse entrañable misericordia y la benignidad, la humildad y la mansedumbre y de paciencia. Esta versión, como elegidos de Dios. Ahí está, elegidos de Dios. ¿Qué significa? Dios nos escogió. Vamos a ver Efesios 1, 3 a 6. Bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos y intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con el cual nos hizo aceptados en el amado. Si has estado en la iglesia suficiente, has escuchado 1 de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncian los hechos maravillosos de aquel que los llamó a las tinieblas, a la luz admirable. Dos versículos, pues unos versículos, 1 de Juan 4 dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, no lo traje. Yo no quiero que nosotros quedamos mucho en cada versículo porque es un tema muy amplio y podemos durar semanas hablando de ese tema. Pero yo quiero que nosotros miramos un pasaje más y esto va a ayudarnos un poco más. Efesios 2. Muy conocido, Efesios 2. Efesios 2, 1 a 10. Voy a leer. Yo estoy casi terminado con mi predicación, ¿ok? Espérame. Los que están cansados, espérame, ¿ok? Escucha lo que dice. Ese es Reina Valera, no me gusta porque tiene vosotros. Voy a leer en Reina Valera contemporánea. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estábamos muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a corriente de ese mundo, en la conformidad con el príncipe de poder de aire, que el espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de la ira, como los demás. Pero Dios, me encanta esta frase, pero Dios, en medio de todo, cuya misericordia es abundante, por el gran amor que nos amó,
nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esa es nuestra ciudadanía. ¿Para qué? Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ok. Yo escuché un predicador hace muchos años diciendo, ¿una piedra puede escoger a vivir? No. Una piedra está muerto. No puede un día decir, yo quiero respirar. Está muerto. No tiene vida. Nosotros somos iguales. Somos piedras. Muertos en nuestros delitos. Pero Dios nos dio vida con Cristo Jesús. Esto es la elección. Esto es cuando Dios nos escogió para tener vida. No, nosotros no podemos decir, yo quiero vida. No, es Dios quien dice vida, respiración. Es un poco complicado para captar, pero hay momentos que nosotros tenemos que realizar simplemente que Dios hace que nosotros tenemos vida. Eso es un lado. Que pues siempre cuando hablas de elección, siempre viene de, la pregunta es, libre albedrío, ¿no? Libre albedrío. Oh, ok. Pues, ¿qué dice aquí? Versículo 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Dios va a forzarte a recibirlo? Dios va a forzarte a decir, aquí está la salvación de mi hijo, aquí está, y tú tienes que escogerlo. ¿Así es Dios? No. Dios nos da la opción, la decisión de decir, aquí está la salvación o no. Él nos da la opción de decir, yo quiero esta salvación. Esto es nuestra voluntad. Dios no va a forzarnos, no somos robots. Pero hay momentos que necesitamos saber que Dios nos dio esta oportunidad de escoger. Dios inició la obra en nosotros. Dios inició la obra y va a terminarlo. Entonces, tenemos que realizar que cuando escuchamos la doctrina de elección es que Dios nos escogió, ¿cuándo? De Efesios 1 dice, antes de la fundación del mundo. En Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos y intachables. Está difícil para comprender, pero las dos cosas, Dios nos escogió y nos dio lo libre albedrío. Nos dio las dos cosas, no son incompetencia. Dios puede hacer, nosotros estábamos muertos y nos dio vida, pero también Él dice, aquí está la salvación, puedes recibirlo o rechazarlo. ¿Ok? Eso es mi introducción a la doctrina de elección. No estamos en el instituto bíblico, pero estamos en la iglesia. Necesitamos
agarrar cosas que vemos ahí en la Biblia y tenemos que masticarlo y saber qué significa. Esto nos ayuda con nuestra identidad. ¿Ok? Todo esto es para decir, si yo estoy en Cristo, que Él me escogió, Él me dio vida con Cristo, ahora puedo vivir una vida que glorifica a Él diciendo, no importa lo que viene a mi vida, yo puedo glorificar a Él en todo lo que yo hago. Esto nos da esperanza, nos da una vida. Pues yo puedo decir, si no tenemos la Biblia, vamos a creer que todas las malas cosas que pasan en la vida son consecuencias y Dios está castigándonos. ¿Has escuchado personas diciendo que Dios castiga a nosotros y ahora estamos recibiendo la consecuencia de Dios que está disciplinando a nosotros por malas cosas que hemos hecho? Ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pues necesitamos saber que hay momentos de la vida que Dios va a dejarnos a pasar por tiempos difíciles. Y eso es la razón que Pedro es tan importante, es saber que Dios llama a nosotros a pasar tiempos durante el fuego, que va a purificar nuestra fe y vamos a ver realmente si creemos o no lo que dice Dios. Hay momentos en la vida que Dios va a decirnos, ¿me crees o no? Si te sientes o no. ¿Vas a creer la verdad o no? Hay momentos que hay momentos que ya en realidad está difícil para creer cuando mi carne está en contra de mí, o hay tiempos difíciles, hay momentos que en realidad este pecado no me deja, la tentación está ahí. Vamos a seguir creyendo que hay misericordia por nosotros, hay gracia por nosotros. Necesitamos saber si ahora tenemos nuestra identidad claro, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, porque pertenecemos a Dios. Ahora nuestra vida está seguro. Dios me escogió. Yo puedo confiar en Dios que Él va a ayudarme a seguir la vida. No importa las circunstancias, no importa lo que viene adelante. Yo puedo ver que Él va a guiarme por medio de tiempos difíciles. O dice valles y montes, ¿no? Pues quiero terminar leyendo esto otra vez. Solamente para terminar nuestro tiempo. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que vivan como extranjeros en la provincia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Esa es nuestra traducción viviente. Tenemos nuestra identidad. Dios nos escogió para ser santos, ser limpios, de ser redimidos por su sangre. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese tiempo, gracias por tu palabra, gracias que nosotros podemos agarrar tu palabra y luchar a veces. Te pido, Señor, que nos ayudes de buscarte, de buscar tus promesas, de buscar qué significa estas palabras, qué significa esas verdades por nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque nuestra identidad está firme. Los que han confesado con su boca y creen en su corazón ya son hijos de Dios, ya tienen salvación. Te doy gracias, Señor, por esa certeza que podemos tener. Nosotros somos tuyos.
Somos tus hijos. Y te pido, Señor, que nos ayudas de comprender la magnitud de nuestra identidad. De saber que has llamado a nosotros, de entregar nuestros bienes, de entregar todas nuestras vidas. Que puedes usar a nosotros, puedes usar nuestras bocas, puedes usar nuestros negocios, puedes usar nuestros bienes, puedes usar nuestras casas, nuestras familias, como quieres, Señor. Lo dejamos en tus manos para que puedas recibir la gloria por nuestras vidas. Te gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Yo sé que es un poco